Bueno, vamos a estar hoy revisando el libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 24 al 28. Van a ser solamente 4 versículos y para los que pregunten por qué tan poquito, le diré que es poquito porque está bien picoso. ¿Sí? Así que cuando vamos a casa, ¿verdad? Y dice, no le pongas tanto porque está bien picoso. Así que vamos a leer este pasaje. Lo van a proyectar en la pantalla y también ustedes lo pueden leer en su Biblia, pero quisiera que me permitieran leerlo en una versión que se llama Nueva Versión de las Américas. Dice así, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Vamos a orar. Padre, habla a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos muestre nuestro pecado y nos traiga perdón y consuelo. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Y quisiera que mientras desarrollamos la predicación pensáramos en esta pregunta que yo planteaba en la invitación que mandé a la iglesia, y que dice tres razones por las cuales cargar la cruz. 3 razones. La primera razón, según el texto, es porque Jesús nos convoca a hacerlo. Es la primera razón, porque Jesús nos convoca a hacerlo. La segunda razón es porque cargar la cruz trasciende a esta vida. Trasciende. La segunda idea. Y la tercera idea va a ser de que la cruz le da valor a la vida. En un lenguaje económico le diríamos que la cruz le da plusvalía al alma, ¿sí? 3 razones. Primer versículo, que es el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Empezamos con la primera palabra, entonces, que en la narrativa bíblica, la palabra entonces, cuando nosotros encontremos la palabra entonces, vamos a entender o debemos entender que esa palabra es un conector. Conecta lo que se va a decir a continuación con algo que sucedió inmediatamente antes, ¿sí? Entonces, así que para entender el contexto o para entender este discurso de Jesús, tenemos que entender qué fue lo que pasó antes. Y lo que pasó antes es que hay una confrontación. Jesús se confronta con Pedro. Jesús estaba hablando acerca de que él iba a morir en una cruz. Dice: yo voy a ir a Jerusalén y voy a morir, está en el versículo 21, voy a morir y voy a ser maltratado de los líderes. Y entonces Pedro le dice: Señor, que eso no te acontezca. En el versículo 22 encontramos a Pedro diciéndole: Señor, no, que eso no te acontezca. Y es que en la película de Pedro, Jesús era el Mesías, él ya lo había dicho. En ese mismo capítulo, versículos antes, él ya había dicho que Jesús era el Mesías. Pero en la película de Pedro,
El Mesías estaba ahí para rescatarlo cuando se hundiera, o mejor dicho, que lo rescatara cuando se estuviera ahogando para que no se hundiera. ¿Qué otra cosa podía hacer el Mesías por Pedro? Sanar a su suegra. ¿Qué otra cosa podría hacer Jesús para Pedro? Pagar sus impuestos. ¿Se acuerdan que le dijo, ve y saca un pez y de la moneda que está ahí paga mi impuesto y paga también tu impuesto? Entonces Jesús para Pedro estaba ahí para pagar los impuestos. El Mesías que concebía Pedro no era el Mesías que Dios tenía en mente. Y entonces, cuando Jesús identifica esto, reprende a Pedro, pero no lo hace así como si diríamos, ya cállate, o guarda silencio, o sáquese de aquí. No, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Es una reprensión bastante fuerte. Es decir, Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y entonces, llegamos al versículo 24, y entonces Jesús se vuelve a la multitud y dijo a sus discípulos, según lo que leemos en este texto, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Ustedes saben que tenemos 3 evangelios sinópticos. Los 3 evangelios sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo, los 3 narran esta misma historia. Y en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, el texto dice que Jesús se volteó hacia la multitud. Es decir, Jesús estaba discutiendo aquí en privado con Pedro, lo estaba corrigiendo y después se vuelve a la multitud y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí. A ver si puedo ilustrar esto. Imagínense que yo me dedico a pintar. Entonces contrato a 10 personas. Y yo llego, estoy con mi grupo de entrenamiento de 3 personas a quien yo le tengo más confianza. Y les digo, miren, vamos a mezclar 1 litro de pintura por media taza de agua. Y uno de ellos me dice, no, ¿cómo crees, Joel? Vamos a perder. Tienes que mezclar 1 litro de pintura por 1 litro de agua. Y entonces yo lo reprendo y le digo, estás equivocado y si quieres trabajar conmigo, no podrás trabajar así. Y entonces me volteo con el otro equipo de gente y les digo, oigan, tiene que ser 1 litro de agua media taza de agua y 1 litro de pintura. A ver si me explico. Jesús está hablando de un tema con Pedro y luego se regresa y les aclara a la multitud, como si le dijera, oigan, este hombre está aquí diciéndome que yo no actúe conforme a la voluntad de Dios, que yo no haga lo que Dios dice, y yo les quiero decir a ustedes también que están aquí, que si alguno quiere seguirme, se tiene que negar a sí mismo, así como yo lo estoy haciendo. Mirando a la multitud, entonces Jesús dice este discurso. Seguramente, recuerden que Jesús estaba en este momento en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, en el norte de Galilea. Y entonces había una gran multitud que ya lo estaba siguiendo. Ya eran 3 años de ministerio de Jesús. Había mucha gente y muchos de ellos querían que Jesús fuera el rey que derrotara al imperio romano. Muchos de ellos tenían esa idea de que Jesús los llevaría finalmente a derrocar al imperio romano. ¿Y quién más que Jesús podría hacerlo? Le sanaba a sus enfermos, limpiaba a sus leprosos, resucitaba a sus muertos. Y entonces, si había una persona que podía derrotar al imperio romano, ¿quién era? Jesús. Él era. Así que esta idea le resultaba fantástica a Pedro.
Le resultaba fantástica a Pedro la idea de derrocar al gobierno romano y que Jesús fuera el encabezado, y por eso él no estaba de acuerdo cuando Jesús le estaba diciendo que tenía que morir. Y seguramente en la multitud había mucha gente también que pensaban que Jesús era el Mesías, pero solamente estaba ahí para salvarlos a ellos, para derrocar al gobierno. Y como esta multitud seguramente estaba infiltrada por gente que compartía este pensamiento, por eso entonces Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primeramente, niéguese a sí mismo, renunciar a mi voluntad cuando no esté de acuerdo al plan de Dios. Y yo quiero ilustrar esto con dos personajes, uno bíblico y uno de un personaje contemporáneo, bueno, no tan contemporáneo, del siglo pasado. Primer ejemplo bíblico, Daniel. Daniel era un joven que fue llevado de Jerusalén a Babilonia, y cuando el rey lo vio, dijo: este tipo tiene talento. Llamó al jefe de sus oficiales y le dijo: a este muchacho le van a dar de comer la comida del rey y el vino del rey. Y entonces el jefe de los oficiales llegó con Daniel, le puso la mesa, la comida del rey y la bebida del rey, y le dijo: come. Y Daniel dijo: no, esto afecta mi relación con Dios y no lo haré. Eso le dio a Daniel una gran fortaleza para enfrentar todo lo que le esperaba en el futuro. Segundo ejemplo, un hombre llamado Eric Liddell, un atleta escocés. Fue seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de París 1924. Liddell, junto con el Comité Olímpico Británico y con el príncipe, abordaron el barco, pero resulta que él iba a participar para la carrera de los 100 metros, era el favorito indiscutible. Si alguien iba a ganar, era Eric Liddell. Pero le dijeron que la final se correría en un día domingo. Y él dijo: no correré en domingo. El Comité Olímpico Británico lo presionó para que corriera. La prensa lo tachó de traidor a su patria. El príncipe, todo mundo, pero él se mantuvo firme y dijo: no correré en domingo. Oye, Eric, es la medalla de oro, es una lanota, es algo extra para tu quincena, es algo extra para que construyas tu casa, es algo extra para ti. Eric Liddell dijo: no, esto afecta mi relación con el Señor y no lo haré. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Debo aprender a decir no cuando estoy tentado a hacer lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Tome su cruz. Observen cómo este término no está diciendo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y yo le voy a poner una cruz encima. No, dice: tome su cruz, como un acto voluntario, como un acto de la voluntad del hombre. Que tome su cruz y que me siga. Nosotros hemos higienizado la cruz, le hemos sanitizado, ¿sí? Sanitizado, no satanizado, sanitizado, o sea, la hemos limpiado. Y entonces la cruz la traemos en nuestro dijes, y no estoy condenándolo, no. Lo traemos en un dije, lo traemos en un arete,
Lo traemos tatuado en el brazo, lo ponemos en nuestras iglesias, aquí no, enfrente de la iglesia como parte de la estructura de los edificios. La cruz para nosotros tiene una connotación religiosa y una connotación decorativa. No fue así. ¿Quiénes tomaban la cruz? Los que eran condenados a muerte. Tomar la cruz es el primer paso hacia la muerte. Tomar la cruz es un viaje sin retorno. Tomar la cruz es unirte a Cristo. Y como decía Pablo, si estamos unidos en su muerte, también estamos unidos en el poder de su resurrección. Dice la traducción al lenguaje actual, cuando traduce esta palabra y sígame, lo traduce como hagan lo que yo les digo. Entonces sería algo así como: si alguno quiere venir en pos de mí, aprenda a decir no. Cuando algo no vaya acorde a la voluntad de Dios, esté dispuesto a morir, esté dispuesto a estar unido a mí y que haga lo que yo diga. ¿Qué respuesta más inesperada, hermanos, para una multitud que estaba hambrienta de justicia, una multitud que estaba hambrienta de libertad? Llevaban 60 años bajo el dominio romano y lo que más anhelaban era su independencia, y arroparon la posibilidad que Jesús encabezara este movimiento. Estas personas se acercaron a Jesús con un profundo y justificado deseo de independencia, libertad, salud y comida. Ellos se parecen mucho a nosotros hoy en día, que también nos acercamos a Jesús con los mismos deseos de independencia en nuestras decisiones, independencia en el manejo de mi dinero, libertad de expresión, libertad de género, libertad de manifestación, deseos de salud, deseos de que Dios sea mi proveedor. A aquellos hombres, a aquella multitud y a nosotros, Jesús nos sigue diciendo lo mismo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Entonces, la primera idea: ¿por qué llevar la cruz? Porque Jesús nos invita a hacerlo. La cruz trasciende a esta vida. En el versículo 25 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay 3 palabras en el griego para decir vida. La primera es bios, que es la vida natural, de donde nosotros tomamos la palabra biología. La segunda palabra es psuge, que es la vida del alma, de la mente. De ahí obtenemos nosotros la palabra psicología. Y la tercera palabra es zoe, que significa vida increada. La palabra que Jesús está usando aquí, el que quiera salvar su vida, es la palabra alma. Quiere decir, el que quiera salvar su alma, la perderá, y el que pierda su alma por causa de mí, la hallará. Piensen un poquito a quién se dirigía Jesús en este pasaje. Se estaba dirigiendo a una multitud que seguramente, como ya lo dije en un principio, estaba influenciada, y no solamente influenciada, sino infiltrada por los deseos de independencia. Y había un grupo en ese tiempo que se llamaban los celotes. Pero no son esos celotes que nos comemos con mayonesa y queso, no, celotes. Eran un grupo revolucionario, un grupo nacionalista, un grupo que no se echaba para atrás por nada. Ellos tenían un grupo de élite que se llamaban los sicarios.
Y se llamaban los sicarios porque utilizaban una daga que se llamaba sica, la ponían entre sus ropas y eran como tipo ninjas. Ellos se inspiraban en los mártires macabeos. Si usted quiere saber de los mártires macabeos, tendría que leer Segunda de Macabeos capítulo 7, ahí va a ver, es un libro deuterocanónico, no lo vamos a encontrar en la Reina Valera, pero sí en otras versiones. Ahí está el martirio de los macabeos. Les arrancaron la piel cabelluda, les cortaron los brazos, les cortaban las lenguas y lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Ese es el martirio. En ellos estaban inspirados los celotes, así que tenían un sentimiento nacionalista. Sus enemigos no solamente eran los romanos, sus enemigos era todo aquel que aceptara el sometimiento romano. Es decir, incluso a sus propios amigos, asesinaban a la gente, a sus propios compatriotas, asesinaban a sus hijos para obligarlos a luchar contra el imperio romano. A ese grupo que estaba ahí, a ese grupo que entendían la muerte como una expiación del alma, para ellos morir es la causa de los celotes, es que si te mueres, redimes tu alma. Pero a ellos Jesús le dijo: el que quiera salvar su alma la perderá. Y miren cómo esta afirmación se volvió una profecía que se cumplió al pie de la letra. En el año 70 se toma Jerusalén y parte de la culpa por la masacre que se hizo en Jerusalén eran los celotes, porque ellos no quisieron negociar nada, lucharon hasta la muerte, y cuando se tomó Jerusalén ellos huyeron a una fortaleza que se llama Masada, junto al Mar Muerto. Hasta allá los persiguió un general romano, Lucio Flavio Silva. Dice la historia que cuando el general romano sitió Masada y luego llegó a la fortaleza, entró a la fortaleza, encontró a todos los celotes muertos. Se habían suicidado. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. La causa de los celotes los perdió para siempre. Quisieron salvar sus almas y la perdieron. El texto se vuelve interesante porque lo que sigue dice: pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. Nosotros, o al menos yo, seguramente alguien aquí no lo hace así, pero yo entendía este texto como causa, como culpa. Sí, porque si llega mi hijo de 10 años a la casa y lo veo con un 7 y le digo: oye, ¿por qué sacaste 7? Me dice: por tu causa, porque tú me pusiste a barrer las escaleras o tú me pusiste a trapear. Entonces entendemos causa como culpa, pero también se entiende causa como una motivación para, como por ejemplo podemos decir que alguien muere por la causa de la democracia o por la causa de la independencia. Entonces cuando Jesús dice: el que pierda su vida por mi causa, Él no está diciendo el que pierda su vida por mi culpa, Él que está diciendo el que pierda su vida por mi causa, por la causa del evangelio, por la causa de la voluntad de Dios. Según lo que hemos venido estudiando, esta voluntad de Dios es la que Jesús estaba haciendo. Y de manera muy concreta, la voluntad de Dios es la salvación de las almas. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Otra cosa que encontramos en este texto es el deseo innato de cada uno de nosotros por salvar nuestras almas. Y nos rendimos a esa causa. Los celotes eligieron la violencia. Nosotros elegimos el crecimiento personal.
Nosotros elegimos la pereza, nosotros elegimos la diversión, el materialismo, el egoísmo. Son solamente algunas causas a las que nosotros nos rendimos. Pero Jesús nos dice que la única causa a la que te puedes rendir y que realmente vale la pena es su causa, Cristo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Quiero decirles que hoy en día, estamos hablando de la política del tiempo de Jesús cuando él dio este discurso, hoy en día ni el Imperio Romano ni los celotes están, pero todos aquellos que rindieron su alma a la causa del Evangelio viven a través de nosotros. Su testimonio está vigente el día de hoy en ti y en mí. Rindieron su vida a una causa que trasciende, no solamente en la historia, sino que trasciende a la vida. La causa de Cristo trasciende a la vida. Esa sería la segunda razón por la que debemos cargar la cruz, porque la causa de Cristo trasciende, la cruz trasciende. Así que llevamos ya 2 ideas y abordamos la última. Dijimos que debemos cargar la cruz porque le da plusvalía al alma. Miren, el versículo 26 dice: pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Lo primero que salta a la vista es la comparación que Jesús hace: el mundo entero por un lado y el alma. ¿Recuerdan ustedes que al inicio de su ministerio Jesús fue tentado con eso? Se encontró con Satanás y Satanás le dijo: yo te doy el mundo entero si tú postrado me adoras. El mundo a cambio de tu alma. Pero Jesús dice aquí, hace esta comparación, y Jesús por supuesto rechazó la oferta. Esta comparación que Jesús hace habla acerca del gran valor que tiene el alma. Recuerden, el alma es el soplo de Dios en cada uno de nosotros. Sin ella somos polvo. ¿Qué tan valiosa es el alma que cuando un alma se arrepiente, los ángeles hacen una party en el cielo? Una fiesta en el cielo, es lo que dice el texto bíblico. ¿Qué tan valiosa es el alma que el mismo Dios se encarnó para venir a salvarla? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lo segundo que encontramos en este texto es que tenemos una responsabilidad. ¿De qué le sirve al hombre si pierde el mundo, si gana el mundo pero pierde su alma? Es decir, el hombre tiene una responsabilidad en su alma. El hombre tiene la responsabilidad de cuidarla. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Con eso Jesús nos está diciendo que nuestra alma está bajo nuestra responsabilidad y que tenemos que tener cuidado porque podemos perderla en nuestra búsqueda por conquistar el mundo. Podemos perder el alma en nuestra búsqueda por conquistar el mundo. Hay una historia que se llama La leyenda de la cueva, a lo mejor algunos la conocen. Es una mujer pobre, andrajosa, que lleva un bebé. Pasa por la puerta de una cueva y una voz allá adentro le dice: pasa a la cueva y toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. La mujer se sorprende, pero se pone enfrente de la cueva y hay una piedra que se abre, es una puerta grande, como tenían la tecnología de Walmart o algo así. Se abre la puerta y la mujer se deslumbra por lo que ve allá adentro. Hay mucho tesoro. Llevaba a su bebé también, lo llevaba cargando. Así que cuando
entra a la cueva, la voz le vuelve a decir lo mismo: toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. La señora va y entra y pone al bebé en el suelo y empieza a agarrar todo, y la voz le dice: oye, apúrate porque ya se va a cerrar la puerta, y una vez que se cierra no se vuelve a abrir. La mujer agarra todo, sale de la cueva y está muy feliz por todo lo que trajo de la cueva, y de repente se dio cuenta que olvidó a su bebé allá adentro. La diversión, la satisfacción fue temporal, pero su angustia fue para siempre. ¿Qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Los hombres, me refiero a la raza humana, intercambiamos el alma por placer terrenal, intercambiamos nuestra alma por prestigio, intercambiamos nuestra alma por riqueza, intercambiamos nuestra alma por avaricia y por la comodidad. Nada nos detiene, porque nuestra alma está inclinada al mal, está corrompida. El único que nos puede salvar es Jesucristo, y Él nos invita a seguirle por el camino de la cruz. Unidos a Él, como ya lo dije, no solo participamos en su muerte, sino en su resurrección, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. 3 razones por la que debemos cargar la cruz. Una, ¿cuál es? Porque Jesús nos manda a hacerlo. La segunda es porque trasciende. Y la tercera, porque la cruz le imprime valor al alma. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que podemos tener en ti. Permítenos responder a ese llamado tuyo, Señor, de ir y estar unidos a ti en la obediencia a la voluntad del Padre. Permite, Padre, que podamos también entender lo trascendente que es tu cruz, y cómo de generación a generación impacta la vida y transforma el mundo. Permite también, Señor, que valoremos nuestra alma y no la cambiemos por el vicio, no la cambiemos por el dinero, no lo cambiemos por el materialismo. Permítenos, Señor, estar en Jesucristo y en Él poder tener la causa, poder entregar nuestra vida a la causa más grande que existe, la causa de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.